bienvenida al doctor Oscar Pérez Heredia. Él es médico legista, también toxicólogo. Queremos hablar acerca de lo que se viene. Importantes jornadas de pediatría, ¿quiénes pueden participar? ¿Cuáles van a ser los temas a tratarse también? ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por invitarnos. Buen día. Gracias por venir. Bueno, ¿cuándo se van a desarrollar estas jornadas? Las jornadas oficialmente comenzarían el miércoles 7, que en realidad es una prejornada, porque talleres de capacitación, de reanimación cardiopulmonar para dar inicio a estas prejornadas, y después hay una jornada muy especial que son los primeros 1000 días del niño, ¿no? En todo el contexto de su desarrollo neuromadurativo, que se da por primera vez se plantea, ¿no? Con nuevas improntas, con nuevas temáticas, con nuevas formas de abordaje para esta especial instancia de la vida del niño, que son los primeros 1000 días, que son 3 años de vida. Claro. Sí. Y está destinada para quienes van a poder participar y sobre todo, bueno, tener en cuenta que van a ser de manera presencial, digamos, eso también es un aditamento importante. Es muy importante porque forma parte de un hito actual. Primero la impronta social que se le da a estas jornadas, desde la importancia de la familia y del niño en todo el contexto social en su desarrollo, y después que son las primeras jornadas presenciales después de la pandemia, lo cual dice mucho, ¿no? Vienen con un esfuerzo enorme de la actual comisión directiva de la SAP filial Jujuy, que es la Sociedad Argentina de Pediatría. Se ha logrado invitar a referentes en todas las áreas que van a formar parte de las mesas, que son profesionales referentes a nivel nacional. Y eso es muy importante. Y es un logro de la actual comisión de la SAP filial Jujuy. ¿Y quiénes pueden participar? No solo médicos profesionales, o sea, el pediatra es el médico del niño, especialista en atender chicos, sino también médicos generalistas, y todas las profesiones y especialidades que tengan contacto con el niño en sus distintas etapas de la vida. Claro. Se convocó a psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, docentes, porque las temáticas son diversas, desde la violencia en todas sus formas hasta la salud reproductiva, la identidad sexual del adolescente hoy en día. O sea, son temáticas que hasta hace no mucho, 10 años atrás, era impensable plantearlas en jornada o en congresos, y que hoy en día forman parte de el contacto directo del médico que ve chicos, o sea, del pediatra o del eviatra, que es el médico del adolescente, que es otro término que ha empezado a usarse. El eviatra es en realidad el pediatra que se especializa en adolescentes. Claro. Ustedes ven cómo avanza porque la adolescencia en sí, que de latín viene de carecer, carecía esa etapa de la vida hasta de alguien que se haga cargo de ellos en la salud. Sí. Porque el médico clínico que habitualmente veía chicos adultos ya, decía no, yo veo clínico, yo adolescente que lo vea el pediatra, y el pediatra decía no, ya el adolescente es una franja que no me corresponde a mí, y el clínico tampoco. Entonces el avance de todas estas cuestiones y todas estas formas de abordaje ha logrado que por suerte se cree una nueva especialidad o una subespecialidad de la pediatría, que es la eviatría. Claro, que es verdad que bien nos remarca, porque generalmente uno terminaba con el pediatra, tenía 18, 19 años, seguía yendo, consultándole al pediatra. Exactamente, y hasta el mismo niño por ahí decía, o las niñas por ahí, por ejemplo, ya en su etapa de madurez sexual, por ahí dice que les costaba desprenderse del pediatra, que era el primero en darle las informaciones a las nenas, y estaba bien que eso sea. ¿Sí? Pero bueno, tenemos esa nueva especialidad y bienvenida sea, porque va a venir a tapar muchos agujeros que estaban, digamos, sin resolver. Doctor, ¿y cómo se vive hoy la profesión? Hablaba recién acerca de los casos de violencia, tanto de la víctima como del victimario. ¿Qué pasa en los establecimientos educativos, dentro de las familias? Sí. Cuando comenzábamos nosotros hace muchos años formando en pediatría, la violencia estaba dirigida al niño como víctima, es decir, al niño que se criaba en un entorno violento, y los pediatras en aquel entonces nos preparaban y nos formábamos para diagnosticar algún tipo de violencia, sobre todo en el ámbito familiar, la violencia intrafamiliar, desde los golpes, el maltrato físico hasta la forma más grave, que es el abuso.
¿sí? El abuso sexual es la forma más grave que se conoce de maltrato sobre un niño, ¿sí? Después con el correr, con la evolución de la sociedad, ya vimos que la violencia se trasladaba a todas las etapas de la vida, hasta la adolescencia incluso. Ahora, por ejemplo, la violencia instituida dentro del seno familiar o violencia intrafamiliar, que también puede ser abuso, pasa, digamos, a la violencia escolar, al bullying, ¿sí? Que es una forma grave de violencia escolar, claro, en el cual un niño es sometido por diversas características personales que él tiene, por un grupo de pares, generalmente que son de la misma edad o un poco más grande. Es la violencia en piraña, que se llama, ¿sí? Y que se ejerce sobre un niño que tiene condiciones especiales, que se destaca por algo. Ojo, puede ser el niño más brillante del grado, por ejemplo, ¿sí? Pero se destaca por algo, o también porque tiene características de una baja autoestima, ¿sí? Pasamos, por ejemplo, ahí al bullying. Después, hoy se está hablando de los noviazgos violentos. El mismo niño que se crea en un ambiente que es violento, porque la violencia es un ejercicio aprendido. Un niño que se crea en un ambiente y se cría en un ambiente violento, seguramente va a repetir esas prácticas en algunas partes de su vida. Sí. ¿Sí? Hoy en día se habla de noviazgos violentos y hay estudios que dicen que la persona de la pareja que ejerce violencia sobre la otra, porque puede ser de cualquiera de los géneros, de la mujer hacia el varón, del varón hacia la mujer, ha practicado o ha sufrido algún tipo de violencia en su desarrollo. Claro. ¿Sí? Y vemos la violencia institucional de docentes hacia los chicos, es decir, que la violencia hoy en día está instalada en la sociedad, y el niño que veíamos como víctima cuando era muy pequeñito puede después ser un victimario, sí, cuando ejerce violencia hacia otros compañeros del colegio, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y doctor, y en nuestra provincia, digamos, hay una problemática por ahí de estas que está nombrando, que sea justamente como la que predomine o la que necesite rápidamente cierto auge como para tratarla. Yo me sorprendí con las estadísticas del otro día cuando leía que Jujuy tiene uno de los índices más altos de bullying, que como decíamos hace un ratito, era la forma de violencia escolar sistematizada y que está, si se quiere, institucionalizada, porque por ahí se permite dentro del ámbito escolar. O sea, no es la golpiza en una plaza o en un parque, sino que el bullying comienza dentro del seno de las escuelas, ¿sí? Por lo tanto, es un llamado de atención para las autoridades. Claro. El bullying puede ser desde lo físico hasta lo emocional o psicológico. Y eso, Jujuy está en el podio, o sea, está entre las 3 primeras provincias en las cuales se considera como el bullying una práctica casi regular y sostenida en los ámbitos escolares, tanto privados como las escuelas públicas, ¿sí? Y después tenemos otra forma, quizás la forma más silenciosa, pero que la estamos viendo, que es el grooming, que es una especie de violencia, pero desde el acoso, a través de las redes sociales, a través de los sistemas informáticos, a través de tablets, celulares, computadoras, etcétera, ¿sí? En la cual también está presente, digamos, la figura del niño, generalmente como víctima en estos casos, ¿sí? Es una nueva forma, hay que estar muy preparado. Los adultos muy pocos son los que tienen acceso digamos, a diagnosticar y a controlar este tipo de delito, que ya se considera un delito, ya hay antecedentes, ¿no es cierto? Y estamos poco preparados, sobre todo cuando se trata de chicos los chicos nuestros hijos o algún familiar, ¿no? Mucho menos por ahí los pediatras cuando son, digamos, consultados, porque el pediatra sigue siendo, digamos, la primera figura en la cual se plantean este tipo de situaciones, cualquier tipo de violencia. Claro. ¿Y cómo tiene que intervenir, por ejemplo, un pediatra o los mismos maestros? ¿Hay un protocolo de intervención?
Y cuando hablamos de violencia nos tenemos que remontar, creo que a lo que nos ha golpeado como argentinos, Claro, ¿no? exactamente. En el caso de Lucio Dupuy, ¿por qué no se accionó antes? Muchos nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta de los abusos, de la violencia que sufría ese menor. ¿Cómo se trabaja aquí? Es muy bueno porque mencionaste la palabra protocolo. La provincia de Jujuy, no es porque seamos jueces nosotros, pero tiene incorporado un programa de hace muchos años, que es el programa de prevención de la violencia intrafamiliar, en el cual uno de los pioneros fue el doctor Pisolini. Todos los hospitales tenían su centro de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, que eran los chicos, Sí. abordados por pediatras, trabajadores sociales y psicólogos, y después cualquier profesional o incluso y enfermeros también que tenían, digamos, la voluntad y la iniciativa de involucrarse con esta problemática. Eso se llegó a institucionalizar y a formar los primeros protocolos. Hoy en día ya tiene estado judicial el protocolo porque intervino el Ministerio Público, en las cuales digamos, está normatizado cómo abordar. Los pediatras ya hace muchos años, aunque sea sin saberlo, pero ya sabíamos cómo abordar inicialmente este tipo de violencia. No estaba nada escrito, pero sabíamos. Claro. Y una de las mesas que se trata acá de violencia social sobre chicos y adolescentes es precisamente son las alertas que hay que tener en distintas etapas de la vida del niño, ¿sí? La alerta del médico, del pediatra, cuando por ejemplo, un niño, después de haber controlado los esfínteres, haber dejado los pañales, comienza con síntomas de enuresia, es decir, hacerse la pipí, orinarse de noche, tener conductas de desapego, de pérdida de la alimentación, todos son conductas de alerta que llaman para decir o hacernos pensar que el niño está sufriendo algún tipo de violencia en su casa, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, el mal rendimiento escolar, cuando hay una violencia ejercida en el ámbito escolar, las autoagresiones y llegando hasta el máximo de los intentos de suicidio o las ideaciones de suicidio que tienen hoy los chicos. Esos son signos de alerta que hay que tener muy en cuenta y el pediatra tiene que estar hoy en día preparado para responder. No tanto para solucionar, pero sí para, digamos, ejercer la contención y empezar a extender inmediatamente las redes, porque no es un problema que lo va a solucionar únicamente el pediatra, es un trabajo inter y multidisciplinario. ¿Sí? Claro, sí. Lo que tenemos que tener los pediatras en este caso es agudeza, percepción y la capacidad de brindar inmediatamente una respuesta que no necesariamente es la solución. Claro. Viendo aquí el relato, uno por ahí arrancamos todo esto hablando justamente de las jornadas de pediatría y son muchos los temas y justamente cuando uno por ahí escucha esto que asociaba, no, es para los médicos nomás. Y está bueno como resaltar todo este panorama que hay para involucrarse, para trabajar los distintos profesionales, para que puedan asistir también. Exactamente, y es muy importante el papel de los docentes en todos los ámbitos, primarios, desde el jardín, desde la sala, claro. Salita de 2 años, 3 años que van los chicos, claro. Porque son indicadores que se presentan desde esas edades. Ni qué hablar ahora los docentes de nivel medio, ¿no es cierto? Que ya está la problemática muy instalada, ¿sí? Y en estos casos son los primeros y la docencia tiene elementos para abordar inicialmente y tiene protocolos, porque como digo, el bullying hoy en día es epidemiológicamente una enfermedad. Claro. ¿Sí? Hoy en día está estratificado, así como hace 20 años teníamos la diarrea estival, tantos casos, hoy en día sí, estas enfermedades sociales ya forman parte de la epidemiología, claro, en salud pública. Y bueno, y hablando del bullying, ¿cómo se trabaja? Porque hay que trabajar con la víctima, con la persona o el niño o que está sufriendo la agresión, se trabaja con el agresor o con los agresores, se trata de la convivencia, hay que separarlos, porque también hay polémica, ¿no?, en ese sentido. Hay mucha polémica, incluso a nivel educativo todavía, que es el que se lleva la peor parte en la resolución, ¿no es cierto? Porque en el ámbito de ellos, en el ámbito educativo, generalmente en el ámbito escolar, donde se plantean estos problemas, o donde hace punta el iceberg en este tipo de problemas. Hay que trabajar
como en toda violencia ejercida sobre el niño, hay que trabajar tanto en la víctima que el niño como en el victimario. Más aún cuando el victimario es también un niño o un adolescente. Claro. ¿Sí? Porque por ahí vemos, nos consultan sobre un niño que llega a la consulta de 3, 4 añitos, en la cual ha sido víctima de una práctica abusiva por parte de un primo de 10 años, que no deja de ser un niño. Claro. ¿Sí? Ese niño de 10 años ha ejercido una forma de violencia al intentar incorporar juegos de características sexuales en su primito de 3 o 4 años. Ese niño es tan víctima, deja de ser un victimario como el niño, su primo de 3 años. Hay que trabajar tanto en el niño pequeño como en el primo de 10 años, porque seguramente ese niño ha sido víctima o testigo de alguna forma abusiva. Sí. ¿Sí? Claro. Y eso se traslada a todas las etapas, tanto de niña a niña como de adolescente, que llega hasta los 17 años. ¿Sí? Es un problema muy complejo y, como digo, no lo resuelve una sola especialidad ni una sola profesión. Y hay que trabajar y hay que abordar las familias y con quién vive y cuál es el contacto. Exactamente. ¿No? Por ahí se llega al extremo hasta de la exclusión, ¿sí? Claro. Con todo las cosas en contra que eso lleva, ¿no es cierto? Excluir a algún niño, quitárselo del seno aparentemente violento donde se está criando. Es como decimos nosotros, es el barro de la pediatría, ¿no? Es el lodo que antes no lo veíamos y que, bueno, que tiene presencia diaria, y como le digo yo siempre a los colegas, que aunque no sean especialistas en medicina legal, son pediatras, y a los primeros a los que van a recurrir las familias y los chicos ante una problemática de este tipo. ¿Y se consulta o es difícil por ahí de los tutores asumir, digamos, esas situaciones? No, se consulta. Se consulta. La violencia, el hospital tiene muchas consultas de todo tipo de violencia, ¿no? E internaciones, chicos que han sido golpeados en la escuela, por ejemplo, que llegan. ¿Sí? El hospital tiene la capacidad de hacer el abordaje inicial, y después, bueno, ya habrán las instituciones, las agendas intermedias del Estado, niñez y adolescencia por un lado, el Ministerio Público por otro, la que, digamos, continuarán con la resolución, pero el hospital, el materno infantil, hoy en día está preparado por lo menos para absorber inicialmente este tipo de problemas. ¿Sí? La violencia en el embarazo, ahora que tenemos 2 hospitales en uno, el materno infantil, la violencia ejercida sobre la mujer embarazada, que es, por su estado en sí es muy vulnerable, sobre todo si es adolescente, ¿sí? O sea, los profesionales están preparados y tenemos que estar preparados. Claro. Y para eso sirven estas jornadas de actualización, de poner en la mesa qué es lo que está sucediendo, de compartir. ¿Podemos repetir, doctor, cómo tienen que hacer los interesados para participar? ¿Se tienen que inscribir previamente? Sí, en todas las redes, o sea, las publicaciones están en IG, en IG, en Instagram, en Facebook. La podemos googlear también y sale la página de la SAP Filial Jujuy, te podés inscribir vía online, o si no en forma presencial también. Bien. Por supuesto, los costos son distintos, para médicos, profesionales, socios es distinto que para otro tipo de profesiones. Y hay mesas con temas para todas las profesiones que dijimos inicialmente. ¿Y cuántos van a ser los disertantes? El número no te sé decir, mira, pero son muchos. Son muchos. Claro, comienzan son muchas ponencias. Hay modalidad conferencia, modalidad mesa redonda con panelistas, modalidad preguntas, es decir, especialistas que se sienten únicamente responden preguntas. Es muy interesante. Dijo el miércoles, ¿hasta cuándo se va a hacer? El miércoles son las prejornadas y las inscripciones son hasta el mismo día. Perfecto. ¿Sí? Uno no puede inscribirse en las prejornadas por inscribirse directamente en las jornadas, que son el jueves y viernes. Buenísimo. Bien, ahí está entonces para poder participar, interiorizarse, conocer y saber cómo se trabaja y cómo podemos ayudar, ¿no? A los más chicos, a los más vulnerables, que es un deber de todos. Como padres, como maestros, abuelos también, los distintos familiares y por supuesto la parte médica que es fundamental.
Gracias, doctor, por venir y por contarnos todo lo no tan lindo, ¿no? Pero que sucede y es una realidad. Es una realidad. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Ahí estábamos conversando acerca de estas jornadas en pediatría, todo lo que se va a tratar, todo lo que hay que conocer y por supuesto cómo hay que intervenir. Exacto, y bueno, vamos a cambiar totalmente el panorama, Nancy, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, de todo lo que puede justamente realizar, y vamos a escuchar un tema que es muy tradicional, que es